Bien, buenos días, hola con todos. Me presento, mi nombre es Junior Giovanni Pérez Silva, soy estudiante de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la Facultad de Ingeniería Minas y Geología Civil, en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Bien, el tema de trabajo de investigación que ha sido encomendado por el ingeniero Izarbe viene a ser lo siguiente: clasificación de suelos por la metodología SUX mediante redes neuronales convolucionales a partir de imágenes de Calicata en Ayacucho 2022. Los integrantes que conforman son los que se muestran en la pantalla. Para iniciar, explicaremos el planteamiento del problema. ¿Qué viene a ser la descripción del problema? Es la escasez de facilidad para el reconocimiento de un suelo. Es la delimitación del problema, el espacio donde se va a realizar la investigación, es Ayacucho Huamanga. Temporal, el tiempo que va a realizarse este trabajo de investigación fue en mayo, junio del 2022. La unidad de análisis que se va a considerar es la clasificación macro de suelos, utilizando las redes neuronales convolucionales. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo la presente investigación va a ayudar a determinar el tipo de suelo? Ese es el objetivo o el problema general. Los específicos vienen a ser los siguientes. El Deep Learning optimiza la clasificación de suelos mediante SUBs. ¿Cómo optimizar el tiempo y costo en el estudio de clasificación de suelos? Analizar la clasificación de suelos y recomendaciones. La importancia es la optimización de costos, tiempo para la clasificación de suelos. Es muy importante optimizar el tiempo porque es de gran trascendente. Algunos no lo tienen en cuenta por este motivo, porque hacerle un análisis de tipo de suelo o de las muestras que se encuentren va a tomar su tiempo y cuestiones económicas. Es la importancia, por ello, el hacer este trabajo de investigación y crear un software, un programa, para que pueda clasificarlo lo mejor óptimo y en menor tiempo. Las limitaciones que se tuvo en esta investigación: como se trata de imágenes, una base de datos de cierta cantidad de imágenes, lo mayor posible, para que pueda ser entrenado de la mejor manera la red neuronal para su aprendizaje, pues fue falta de imágenes. Entre otros casos, el entrenamiento. El entrenamiento por la escasez de algunas imágenes óptimos, tales puede ser en gravas o en algunas arenas, algunas falencias que se tuvo, pero resultaron óptimos en algunos tipos de suelo, como en limo, en arcilla. Bien, nos adentramos en nuestros objetivos generales y específicos. ¿Cuáles son los generales? Viene a ser analizar y optimizar la clasificación macro de suelos, empleando el Deep Learning, lo que viene a ser redes neuronales convolucionales, especificados o especialistas en la clasificación de imágenes. El específico vienen a ser tres. Primero, mejorar la clasificación de suelos por la metodología SUB. Segundo, mejorar las recomendaciones sobre el tipo de cimentación. Es muy importante saber qué tipo de cimentación voy a usar dependiendo del tipo de suelo que me presente. Lo otro es aproximar la capacidad portante de los suelos a partir de lo que vamos a clasificar de los distintos tipos de suelos que podemos encontrar y tener un cuadro donde podemos resaltar qué capacidad portante puede tener, sea limo, sea arcilla, sea grava, sea arena. En el marco teórico nos basamos de algunos tesis, de algunos libros para desarrollar el trabajo, tales como es documentos de investigaciones. En las internacionales tenemos a González, su tesis, de García, de Artola, los nacionales de Castillo y Porta, de Merino, en las regionales, nuestra universidad, el ingeniero Edmundo Canchari. Todos estos se han marcado un camino a seguir y a desarrollarse bien en el trabajo de investigación, tratar con criterio, tomar buenas decisiones de datos para un buen entrenamiento de la red neuronal. Como bases teóricas, hay
Vamos a recordar lo que son las variables de nuestro proyecto de investigación. Tenemos dos variables. Nuestro variable independiente que viene a ser la clasificación de suelos mediante la metodología SUB. Y estos clasificación de imágenes, obteniendo ya el base de datos de las imágenes, podemos dar a nuestro variable dependiente que viene a ser el programa mm, en Python, que son las redes neuronales convolucionales. Las bases teóricas, entender qué son las redes neuronales. Las redes neuronales, en resumen, es la parte biológica que un programa pueda imitarlo, esas virtudes, esas características que posee. Por ejemplo, si hablamos biológicamente, los seres humanos dotamos de una capacidad extraordinaria para reconocer imágenes instantáneas, como el rostro humano, entre otros. ¿Y por qué no emular esas características, virtudes, mediante estas redes neuronales convolucionales? ¿Cómo lo vamos a lograr? Es entrenándolo con la mayor cantidad de imágenes que ésta puede aprender, identificar y reconocer bien la imagen. De eso se trata estas redes neuronales convolucionales. Bien, nos adentramos a las arquitecturas de las redes neuronales, según número de capas y según la realimentación. Vamos a ver en nuestro programa posterior, que va a ser explicado a detalle, cómo funcionan las capas, monocapas, las recurrentes, las no recurrentes, y las redes neuronales convolucionales, que es nuestra herramienta para realizar el trabajo de investigación. Ahí tenemos nuestra variable en estudio, que es la clasificación de suelos, y tenemos que saber el concepto de suelo. Es un suelo, es un recurso natural. Tenemos sus propiedades, sean físicas, mecánicas. En las físicas, vamos a saber la humedad natural, el análisis granulométrico y la consistencia. Las mecánicas, la capacidad de soporte, CBR, y la capacidad portante. Y en su clasificación tenemos dos. La metodología SUB, que es lo que hemos escogido, y la metodología STU. En la metodología SUB, la clasificación se realiza mediante el ensayo granulométrico, lo que es medición gradual o calibración de partículas que conforman el suelo. Cuando se tiene los resultados de este ensayo granulométrico, se debe llevar en una tabla. ¿Qué contiene esta tabla? Contiene porcentaje pasante del suelo por el tamiz, el límite líquido, el límite plástico del suelo. Y así podemos obtener el índice de plasticidad, ¿no? Que es la diferencia del límite líquido y el límite plástico. Ahí tenemos la primera división. La primera división que podemos conseguir es entre los suelos gruesos y los suelos finos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Los suelos gruesos son las contenidas del tamiz número 200 para arriba. ¿Ya? Los suelos finos, que son los pasantes del tamiz 200. Entonces, quiere decir que el porcentaje que aparece en estas celdas de la tabla, si el porcentaje pasante del tamiz 200, si pasas, es menor al 50%, quiere decir que el tamiz de arriba hay más del 50% suelo retenido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos hablando de un suelo grueso. ¿Ya? En el suelo grueso vamos a tener al suelo grava y arena. Es mayor porcentaje en el de finos, ¿no? Y así se va a analizar la tabla según el número pasante al tamiz 200. Tenemos la metodología de investigación, el enfoque, el alcance y diseño. Enfoque es tomar datos y decisiones. La base de datos, sean expedientes, sean laboratorios, entre otros alcances, es un artificio para la investigación que se va a tener, un artificio de correlacionar estas dos variables, cómo puedo ingresar a las imágenes, la base de datos que tengo para
para mi variable dependiente, que son las redes neuronales convolucionales en el programa Python, y así solucionar el problema. Población. La población que se tiene es la cantidad de imágenes, la región de Ayacucho, o la base de expediente, base de datos, la muestra, son las imágenes. Ahí está la cantidad de imágenes con el que se va a trabajar. De suelos arenosos tenemos 147, de suelos gravosos 150 y de suelos arcillosos 152. Suelos limosos 154. La hipótesis específicos y generales se va a tratar en los resultados. Estas hipótesis son óptimas. La clasificación de suelos, puede recomendar sobre el tipo de cimentación, si podemos recomendarlo. La posible capacidad del aportante de los suelos, podemos obtenerlo. En la operacionalización de variables tenemos nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. Su variable independiente es la clasificación de suelos que vamos a tener según la metodología SUB, según mediante imágenes de muestras de suelo. Esa es nuestra variable independiente. Entonces, esta variable, ¿quién va a depender? Es las redes neuronales convolucionales en Python para que pueda clasificar los distintos tipos de suelos, sea grava, sea arena, sea arcilla, sea limo. Entonces, los indicadores que vamos a tener en las redes neuronales están codificadas, sea grava 2, arenas 1, limo 3, arcilla 0. ¿Ya? Y el resultado se va a dar en porcentación, o sea, el entrenamiento y validación. Bien, nos adentramos al punto importante de nuestro proyecto de investigación, que son los resultados que vamos a obtener en el programa Python. Bueno, continuando con la exposición, soy el estudiante Quispe Castro Juan. Vamos a continuar con los resultados de la investigación. Primeramente, lo que debemos conocer son las librerías y paquetes de Python que nos facilita para poder realizar este estudio, esta investigación, ¿no? Para la clasificación de imágenes. Estas librerías que utiliza Python son, por ejemplo, que tenemos acá las librerías Matplotlib, que nos ayuda a manipular los gráficos que se van a mostrar, ya tanto del entrenamiento y validación de las imágenes ingresadas, ¿no? Y la librería Keras y TensorFlow, que sirven para la clasificación netamente de las imágenes. También tenemos otros tipos de librerías que trae Python, como el Pandas, el NumPy, que nos facilitan, ¿no?, a realizar más cómodamente, más amigable el ambiente de trabajo de la programación, ¿no? Los datos de entrenamiento y validación. En esta etapa se separan los datos tanto para el entrenamiento y la validación de la red neuronal convolucional, ¿no? Los datos que se han llegado a entrenar están con un porcentaje de 80% para el entrenamiento de todos los datos que tenemos, y para la validación un 20%, ¿no? Es el porcentaje que se va a ingresar, ¿no?, al programa para que pueda realizar un buen entrenamiento. Y la cantidad de datos de entrenamiento que tenemos en total son 635 imágenes de los diferentes tipos de suelos, que están divididas en 4 grupos, ¿no?, de acuerdo a la clasificación de suelos por la metodología SUB. Dentro de ello son 160 imágenes que corresponden a suelos arcillosos, 158 imágenes que corresponden a suelos limosos, 162 imágenes que corresponden a suelos de grava y 155 imágenes que corresponden a suelos arenosos. Estas imágenes al principio se encuentran en un tamaño de pixelado de 150 por 150. Ese es el tamaño original de las imágenes que se tienen, ¿no?
La selección de las diferentes imágenes de suelo que participarán en el entrenamiento de la red, ¿no? Como os había mencionado, las imágenes que ingresan son de tamaño de 150 por 150 píxeles, entonces hay que redimensionar el tamaño, ¿no? Hacerlo aún más pequeño de 128 por 128 píxeles. Entonces, antes de que ingrese el programa dentro de la red neuronal convolucional, que es la base prácticamente de, del entrenamiento de la red neuronal, ¿no? Las redes neuronales convolucionales. En este gráfico en esta imagen se muestra la cantidad de datos ingresados de los diferentes tipos de suelos que conllevan, ¿no? Y estos índices que tenemos 0, 1, 2, 3 son los índices de clasificación de los diferentes tipos de suelos, que se va a mencionar más adelante. La estructura o arquitectura de la red neuronal convolucional, ¿no? Esto es la parte fundamental de la red neuronal, de las redes neuronales para la clasificación de imágenes, ¿no? La arquitectura. Depende de esta arquitectura si va a realizar un buen entrenamiento, aparte de tener la cantidad suficiente de datos, si esta estructura está sujeta a los diferentes factores que vamos a mencionar, ¿no? Por ejemplo, la estructura de la presente red neuronal consta de 3 capas neuronales convolucionales de 2 dimensiones, llamada COP2. COP2D, esto lo que hace es prácticamente las imágenes ingresadas se van a procesar dentro de estas redes neuronales, ¿no? Dentro de estas capas, donde se ingresarán nuestras imágenes de 150 por 150 por 3, ¿no? En donde al principio, en las 3 capas se van a aplicar las 64 filtros, ¿no? O kernel, como se le llama también, a las imágenes de tamaño 3x3, que detectan ciertas características de la imagen como líneas verticales, líneas horizontales y otra forma, ¿no? Esta capa de red neuronal utiliza una función de activación tipo ReLU. Para nuestra red neuronal tenga un tipo de aprendizaje profundo. Esto hace que el aprendizaje sea profundo, ¿no? La función de activación tipo ReLU, evitando que ingresen valores negativos y dejando pasar los valores positivos de los valores obtenidos, ¿no? Luego, estas capas de convolucionales de 2 dimensiones tienen que estar acompañados de un max pooling, ¿no? De tamaño 2x2, que reduce la imagen que entra a la red de 150 por 150 píxeles a la mitad, ¿no? Que resulta 75 por 75 píxeles sin alterar sus características, que lo que se logró con kernel, ¿no? Esta kernel también viene a ser una librería en Python que nos ayuda, que nos facilita, ¿no? A realizar este procedimiento. Este max pooling por cada capa de neurona convolucional, esto se va a ejecutar, ¿no? Este max pooling. Como tenemos tres capas de neuronas convolucionales, entonces va a haber 3 max pooling por cada capa. Y también tenemos, para evitar los overfitting, porque los overfitting como generalmente se producen en la clasificación de imágenes con redes neuronales, overfitting y underfitting, ¿no? Que hace que el resultado del entrenamiento se separe de los entrenamientos de validación y entrenamiento, ¿no? Entonces, para evitar este overfitting que se va a realizar o que va a producirse, entonces ingresamos una técnica llamada el throughput, ¿no? Que también es un paquete que trae el Python para poder evitar, ¿no? Los overfitting. Y esto también se va a realizar por cada capa convolucional, ¿no? Convolucional de 2 dimensiones llamada COP2D. Entonces, luego de haber realizado todo ese procedimiento, se prosigue a convertir nuestras mapas de características, ¿no? De tres dimensiones en vectores de características de una dimensión. Entonces, aplanamos esto mediante 64 filtros con el flatten y creamos una capa oculta, ¿no? Que va a contener, la capa densa oculta que va a contener 64 neuronas, que utiliza también esta capa una función de activación tipo ReLU. También se tiene una capa de salida con 4 neuronas que va a clasificar prácticamente, va a salir por cada neurona un tipo de clase de suelo, ¿no? Por ejemplo, tenemos para la clase 0
va a ser para los suelos arcillosos, la clase 1 para los suelos arenosos, y la clase 2 para suelos gravosos, y la clase 3 para suelos limosos. Y esta función, prácticamente la función de activación de la última capa de las neuronas, con 4 neuronas, va a ser la función de activación softmax. Y aquí tenemos la imagen de cómo se produce prácticamente las redes convolucionales, ¿no? De redes neuronales. Entra una imagen, tenemos acá la capa convolucional 2D, que se va a activar prácticamente para pasar a la siguiente etapa, con una función de activación tipo ReLU, y acá vamos a tener también un max pooling, ¿no? De tamaño 2x2 que se había mencionado. De ahí vamos a tener otra etapa de redes convolucionales 2D con una función de acción tipo ReLU. Y así vamos a tener para nuestra investigación tres módulos de redes convolucionales tipo convolucionales 2D, ¿no? De ahí vamos a tener una capa totalmente desconectadas que están con la capa de salida y las redes convolucionales, que se llama las capas ocultas, la capa densa, que tenemos 64 neuronas en esta capa, ¿no? Y la capa de salida que consta de 4 neuronas, cada uno que va a clasificar de la clase 0, clase 1, clase 2, clase 3, para los distintos tipos de suelos que tenemos. El procedimiento de obtención de resultados del entrenamiento. ¿Qué es lo que se ha obtenido al realizar todo el entrenamiento, ya teniendo la estructura de las redes neuronales? Entonces, luego de realizar las 50 épocas en el entrenamiento de la red neuronal, los resultados que se han obtenido fueron, ¿no? El 85% se logró en el entrenamiento y un 65% en el proceso de validación de resultados, ¿no? Entonces, con esto podemos concluir que el objetivo de la investigación a lo que hemos trazado llegó a cumplir, ¿no? O sea, llegó al objetivo mostrado, que fue optimizar prácticamente la clasificación de los suelos mediante la metodología SUX, ¿no? Con redes neuronales, en este caso convolucionales. Y aquí en esta imagen lo que se muestra es, por ejemplo, las pérdidas y las épocas, ¿no? En función de pérdidas y épocas, cómo va variando las pérdidas de cada procedimiento, ¿no? Tanto de entrenamiento, el color azul, y la validación del color naranja, ¿no? Entonces, lo más óptimo en esto, lo que se quiere es que este resultado haya sido, por ejemplo, que conjuntamente, tanto de entrenamiento y validación, tengan una aproximación de esta manera, ¿no? Eso es lo óptimo, que le puede decir que algo idóneo, algo utópico, pero es difícil de conseguirlo esto, a menos que tengamos una base de datos de mayor cantidad, las imágenes también con mejor calidad, sin disturbios, sin ruidos, se puede lograr eso, ¿no? Y también utilizar el número de capas de redes convolucionales, la cantidad de neuronas, la cantidad de capas ocultas, de eso también depende, ¿no? Y acá es la precisión, lo que se logró, ¿no? Se logró hasta el 85% y validación se logró hasta el 65% aproximadamente. Ya, con esto entonces estamos generando como esta línea azul prácticamente sigue casi la dirección, la trayectoria de la línea, ¿no? La línea de validación al entrenamiento. Y eso hace que nuestro entrenamiento se acerque al óptimo, ¿no? El proceso de predicción, ¿no? Con los resultados obtenidos. Entonces, para este proceso lo que simplemente se modifica es ya prácticamente para clasificar cada tipo de suelo que tenemos, ¿no? El nombre en el punto del código que se va a mostrar luego, más adelante, se va a cambiar en el punto de folder name, que va a ser de tipo de arcilla, de limo, folder name de arena, arcilla, grava, ¿no? Y estos van a ingresar qué tipo de imagen vamos a clasificar o cuál de las imágenes que se han almacenado para la predicción, ¿no? Son 8 imágenes que se tiene de cada uno de los tipos de suelo que tenemos. Entonces, estas imágenes están ordenadas de 0, 1, 2, 3 hasta 7, porque si ingresamos un valor de 8, porque no tenemos 8 imágenes, entonces nos va a botar error, ¿no? Entonces estamos prediciendo con 7 imágenes de cada tipo de suelo. Los resultados de la predicción para los suelos arcillosos, ¿no?
La predicción, como ya se mencionó, entonces en el nombre lo que teníamos, vamos a cambiar simplemente con el nombre de arcilla y la imagen que seleccionamos es arcilla 147 en formato JPG. Y entonces la red neuronal nos clasifica como debe ser, ¿no? Nos clasifica, nos devuelve este resultado que se va a mostrar también en el programa, ¿no? Dentro del programa. Y la imagen que nos resulta es eso de acá, ¿no? Es un suelo arcilloso. Y de la misma manera también para los suelos arenosos, ¿no? Los suelos arenosos también se escoge en la carpeta de arenas y esta imagen que tenemos, ¿no? La arena 25.jpg. También nos clasifica de forma adecuada con la red neuronal entrenada, ¿no? Nos bota un resultado óptimo. Resultados de predicción para suelos gravosos, de la misma manera, para gravas, nos bota también, elegimos para ello, claro, en la carpeta gravas de la predicción de datos, escogemos la gravas 50, ¿no? O también puede ser no simplemente esta imagen, puede ser otro tipo de imágenes, ¿no? Pero la red neuronal nos va a clasificar correctamente. La misma forma para los suelos limosos, ¿no? Se ingresa a la carpeta limo y se escoge la imagen limo 19.jpg, ¿no? En formato JPG. Y también nos logra predecir, ¿no? que esta imagen corresponde a un tipo de suelo limoso. Los resultados aproximados, ¿no? Otro objetivo que nos habíamos propuesto, un objetivo secundario, fue la aproximación de la capacidad portante del suelo de acuerdo a los resultados que hemos obtenido, ¿no? Este cuadro nos ayuda prácticamente a aproximar, ¿no? La capacidad portante de los suelos de acuerdo a la clasificación que hemos realizado, ¿no? Para las imágenes que hemos mostrado. Entonces, lo que tenemos en este caso para nosotros es un suelo arcilloso, orgánico, sin arena, que va a tener una capacidad portante aproximada de 0.25 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y también tenemos un suelo arcilloso, inorgánica, con poca capacidad, con un poco de características de consolidación, ¿no? De suelo, lo que se da un promedio aproximado de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. También tenemos otro tipo de suelo que hemos mencionado, el suelo arenoso, que corresponde a una capacidad portante de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. También tenemos gravas mezclado con arenas, cuya capacidad portante es 2, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Es una aproximación que se tiene, ¿no? Claro, estos resultados se tienen que corroborar con los ensayos de laboratorio, tanto ensayos de campo como que se menciona en los estudios geotécnicos, ¿no? Corroborar con ello para hacer de forma correcta y adecuada calcular la capacidad portante del suelo, ¿no? Entonces, de acuerdo al cuadro que hemos mostrado anteriormente y las imágenes también que hemos mostrado para la clasificación con redes neuronales, por ejemplo, para la arcilla 147, ¿no? La imagen que se tuvo, se muestra, ¿no? Que esa imagen es un suelo arcilloso poco consolidado. Por ello es que tiene una capacidad portante aproximada de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. También la otra imagen para el suelo arenoso, arena 25.jpg, el cual es un tipo de suelo arenoso mal graduado, ¿no? ¿Por qué? Porque la granulometría que presenta la arena son de diferentes tamaños, ¿no? No es un tamaño uniforme. Y es por esa razón también que contiene limo o arcilla, ¿no? No es una arena limpia. Entonces, por esto aproximamos que la capacidad portante aproximada es 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos también para las gravas, para los suelos con gravas, la imagen gravas 50.jpg, el cual es un tipo de suelo gravoso mal graduado, ¿no? Como se había mencionado, que los gránulos son de diferente tamaño, ¿no? Y también está con presencia de arenas y gravas, ¿no? Es una mezcla. Este tipo de suelo tiene una capacidad portante aproximada de 2 kilogramos por centímetro cuadrado.
La capacidad portante, por ejemplo, para los suelos limosos, en este caso hemos elegido la imagen Limo 19.jpg, el cual es un tipo de suelo limoso orgánico con arena, ¿no? Mezclado con arena. Este tipo de suelo tiene una capacidad portante aproximada de 0.25 kilogramos por centímetro cuadrado. Otro objetivo secundario de la investigación también se basó en las recomendaciones, ¿no? De acuerdo a los resultados de la capacidad portante, de acuerdo a la clasificación de suelos con las redes neuronales, también realiza una recomendación para las construcciones, ¿no?, que se tienen acá en la región Ayacucho. Generalmente, las superficies o las cimentaciones en los que se realiza en la región Ayacucho son de las zapatas combinadas, zapatas aisladas y las zapatas conectadas generalmente, ¿no? Porque acá no se utilizan, por ejemplo, las plateas de cimentación, porque no tenemos un suelo tan blando que digamos, como en la costa, que es un suelo arenoso, ¿no? Y tampoco estaría factible para construir edificaciones de mayor envergadura, ¿no? Eso simplemente se puede decir que son para edificaciones pequeñas de 1 a 2 pisos, ¿no? Bueno, estos resultados, de acuerdo a las imágenes que habíamos mencionado, tanto de suelos arcillosos consolidados, se muestran, ¿no?, acá en nuestra región, en los sectores de Socos, en los sectores mm, de Tambillo, ¿no? Y esto hace que los suelos arcillosos son peligrosos para las edificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque porque generalmente son expansivos, muy expansivos y tienen una alta cohesión, ¿no? Con la presencia de la humedad, ¿no? Que esto hace que las estructuras edificadas en ese tipo de suelos, como colegios, centros de salud, instituciones educativas, viviendas y otras obras ingenieriles, peligren, ¿no? Pueden colapsar, ¿no? Y eso hacemos con la clasificación de suelo que tenemos y aproximarnos, ¿no? O sea, a poder evitar esto. Y entonces, en este caso, lo que se tenía que hacer es un mejoramiento del suelo que tenemos, ¿no? También tenemos en los sectores de Chajo, Muyurina y otros lugares también que están cercanos a ríos o valles, ¿no?, formados en la trayectoria de los ríos. Generalmente este tipo de suelos son de tipos suelos gravosos, arenosos, ¿no? Y estos tipos de suelo presentan generalmente también una capacidad portante mayor o igual a 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y pueden soportar, tal vez tienen una resistencia mayor a las arcillas, ¿no?, y a los limos, una resistencia mayor. Y es por ello que cuando uno ya se tenga una capacidad portante de suelo menor a 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, ya se realizan las mejoras, ¿no? Prácticamente tratamiento de los suelos, ¿no? La estabilización de los diferentes tipos de suelos, ya sea con material procedente del lugar, de otro lugar, ¿no? Para mejorar la capacidad portante de ese suelo. No necesariamente con esto, también se puede realizar en edificaciones. Para las cimentaciones utilizamos ya no zapatas aisladas ni zapatas combinadas. Podemos utilizar las zapatas aisladas conectadas con vigas de cimentación, ¿no?, que son la más adecuada para resistir los esfuerzos que se generan en el suelo, ¿no?, cuando se tiene una capacidad portante del suelo menor a 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, las conclusiones, ¿no? Las conclusiones de esta investigación a lo que se ha llegado. Entonces se logró optimizar la clasificación de suelos mediante la metodología SUX con la utilización de las redes neuronales convolucionales, ¿no? Estos resultados se han generado en un entrenamiento de 50 épocas, ¿no?, en el cual se ha obtenido un 85% de precisión en el entrenamiento y un 65% de precisión en la validación. De esta manera se puede predecir, ¿no?, las distintas imágenes ingresadas de los diferentes tipos de suelos para la clasificación, ¿no?
Y esto hace que este programa se utilice o nos dé un resultado de forma inmediata, ¿no? Ya no estar esperando tal vez los diferentes estudios de ensayos de laboratorio, como de granulometría, como de ensayos de límite líquido, límite de plástico y otros ensayos de índice de ensayos de densidad para poder predecir o para poder decir con certeza de que, qué tipo de suelo es lo que se muestra, ¿no? Ya nos ayuda este programa prácticamente. Ya con referente a las cimentaciones, ¿no? Las cimentaciones superficiales, claro, lo que más se utiliza en la región Ayacucho son las de zapatas aisladas, zapatas combinadas. Se presenta generalmente cuando ya no se, las zapatas aisladas no se, la separación entre zapatas aisladas es muy pequeña, es muy corta, ¿no? Pongamos 40 centímetros y es por eso ya se generan ya zapatas combinadas, ¿no? Y las zapatas conectadas, como se vuelve a mencionar, cuando se tiene una capacidad portante menor a 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, en suelos arcillosos, limosos, entonces se tiene que realizar un tratamiento de suelo y también tener la construcción con zapatas conectadas, ¿no? Estas cimentaciones que se presentan o se presentan en las imágenes que se va a mostrar más adelante son en suelos arcillosos consolidados, en suelos gravosos, ¿no? Y también este tipo de gravas se muestran en los cercanos a ríos y valles formadas por estos ríos, ¿no? Que generalmente son los más predominantes en los sectores de Muyurina y Chajo, ¿no? Que están cercanos al río. Los resultados obtenidos en el entrenamiento de la red neuronal y luego de haber realizado, ¿no? La predicción de los distintos tipos de suelos que se ha mostrado, como para la imagen de arcilla 147 JPG, cuya capacidad por tanto aproximada fue de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Para la arena 25 .jpg, una arena mal graduada, cuya capacidad por tanto aproximada fue de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Para la suelo gravoso, grava 50 .jpg, mal graduado, tuvo una capacidad por tanto, se obtuvo una capacidad por tanto aproximada de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Y para el suelo limoso, limo 19 .jpg, el cual es un tipo de suelo limoso orgánico con arena. Este tipo de suelo tiene una aproximación, o se obtuvo una aproximación de 0.25 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos resultados son aproximaciones, no son al 100% verídicos, ¿no? Y esto se tiene que corroborar con otro tipo de ensayos. Entonces vamos a proceder a mostrar los resultados netamente en el programa que hemos desarrollado. Y para ello vamos al programa. Vamos a ingresar al programa. Lo que primero se tenía que realizar es importar las distintas librerías para realizar esta red neuronal, ¿no? Distintas librerías de Python, ¿no? Como tenemos la librería Pandas, como se había mencionado, la librería Keras, que trabaja conjuntamente con el TensorFlow para las imágenes, el Matplotlib, el NumPy y el Scliar, el Iblear, son prácticamente ya librerías establecidas o codificadas que utiliza Python, ¿no? Para hacer el entorno de programación más amigable, ¿no? Entonces tenemos en este punto los datos de entrenamiento, ¿no? Están ingresando los datos, ¿no? Están cargando todos los datos en una carpeta, en esta variable carpeta, y en los cuales van a estar clasificados, como para las arcillas vamos a clasificar o vamos a renombrar con el número 0, la arena con 1, la grava con 2 y el limo con 3, ¿no? Esta es la clase, ¿no? Clase 3, clase 2, clase 1, clase 0. Esto es lo que esto es lo que va a salir en la última capa de salida, ¿no? Como se había mencionado, de la red neuronal, y los resultados de la predicción también van a salir en función de estos números, ¿no?
1, 2, 3 y vamos a reconocer. Si no sale 0, entonces vamos a decir que esa imagen es arcilla. Si no sale 1, vamos a decir que esa imagen es arena, ¿no? Y nos sale 2 de esa misma manera, que es un suelo con grava, y 3, suelo limoso. Y acá lo que se está generando prácticamente son ingresar, ¿no? Todos los datos que se tienen, ¿no? En general, en bloque. El entrenamiento y tenemos, por ejemplo, los suelos arcillosos en el entrenamiento que están trabajando para el entrenamiento el 80% y validación 20%, ¿no? Suelos arcillosos, se puede mostrar acá los suelos arcillosos que se van a importar de la carpeta, se van a ingresar al programa. También los suelos arenosos, tenemos los suelos gravosos y los suelos limosos, ¿no? Suelo con limo, suelos limosos. Entonces, en este punto ya se muestra esta codificación, es para mostrar la cantidad de datos ingresados de las distintas clases que se ha mostrado en la diapositiva, ¿no? Ya la cantidad de imágenes ingresadas se va a clasificar prácticamente con las diferentes clases, ¿no? Que se muestran. 0, 0 nos simbolizaba a los suelos, si no me equivoco, a los suelos arcillosos, ¿no? Y 1, arena, 2, grava y limo 3. Esta parte es la que habías mencionado, que es la parte más importante de esta red neuronal convolucional, que es la estructura de la red neuronal, ¿no? Que tenemos acá, tenemos la red neuronal convolucional 2D, que va a presentar 64 filtros de tamaño 3x3 con imágenes que se van a engrosar de 150 por 150, ¿no? Función de activación tipo ReLU. También vamos a tener un Max Pooling 2D con tamaño de imágenes que se van a reducir a la mitad, ¿no? 2x2, 2,2. Tenemos un drawput para evitar el overfitting, que hace que solo el 50%, ¿no? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Qué significa todo el drawput? O sea, solo el 50% de todas estas imágenes se van a generar, no el 100%, ¿no? Van a interrelacionarse en el proceso. Ya tenemos la segunda capa convolucional 2D, que va a estar también con 64 filtros de tamaño 3x3, función de activación tipo ReLU, el Max Pooling 2D tamaño 2x2 y también aplicamos un Drawput 0.5, ¿no? 50%. También tenemos acá la capa convolucional, la tercera capa convolucional 2D de 64 filtros de tamaño 3x3, también tenemos una función de activación tipo ReLU. También tenemos el Max Pooling 2D de tamaño 2x2 que va a reducir estas imágenes a la mitad. Y el Drawput, ¿no? Para evitar el overfitting. Y acá tenemos, aplanamos las imágenes, ¿no? Para convertir las características de 3D en vectores de características 1D, ¿no? De una dimensión. Entonces aplicamos la librería o el paquete Flatten, ¿no? Para aplanar. Y entonces acá tenemos la capa densa, ¿no? La capa oculta, ¿no? Con 64 neuronas, cuya función de activación es tipo ReLU, ¿no? Y también tenemos la capa de salida con 4 neuronas. La capa de salida va a presentar una función de activación tipo softmax. Este procedimiento el compilador que utiliza esta red neuronal para la clasificación de imágenes es el compilador ADAM. También tenemos otro tipo de compiladores que utilizan para otros fines, ¿no? Como la regresión lineal, ¿no? En este caso vamos a necesitar el ADAM. Y se muestra el resultado que tenemos acá. Total de parámetros que se van a utilizar son 1.259.716. Eso es lo que va a realizar dentro del procedimiento, ¿no? Dentro de este programa. Acá tenemos las épocas. Para el entrenamiento hemos ingresado 50 épocas y el cual está ejecutando, ¿no? Época por época. La época 1, época 2, época 3 y nos bota los resultados, ¿no? Para el entrenamiento y validación. Hasta la época 50, ¿no?
que vamos a tener un resultado de por 45, por ejemplo, 49, 52, 64, 67 y 65%, ¿no? A eso se va a llegar, ¿no? Entonces, en este punto ya tenemos ya para visualizar este código, nos sirven para visualizar todo el entrenamiento realizado, ¿no? Todo el procedimiento, ¿no? Hay que ver cómo está trabajando. Entonces, acá lo que se muestra, ¿no? Las pérdidas, gráfica de pérdidas y con la época, ¿no? Tanto de validación y entrenamiento, ¿no? Cómo se está yendo. Entonces, acá se puede decir que se presenta un overfitting, ¿no? En este punto. Este overfitting, entonces, podemos generar tal vez, ingresar mayor cantidad de imágenes, ¿no? Para poder esto mejorar este gráfico, ¿no? Más imágenes, porque la base de datos que tenemos son algo de 635 imágenes, ¿no? Y acá tenemos el resultado gráfico del entrenamiento que se tuvo, ¿no? Entonces tenemos acá la predicción de los datos. Ya luego de haber realizado el entrenamiento correspondiente, ya nos tiene que predecir el programa qué tipo de suelo es la imagen ingresada, ¿no? Por ejemplo, acá en el lado izquierdo tenemos, en la carpeta predicción, vamos a predecir dentro de la carpeta limo, una imagen de suelo limoso, ¿no? Como cualquier imagen, ¿no? En este caso, está trabajando con limo y hemos cogido la imagen 2, ¿no? De esta manera, 0, 1, 2. Entonces nos va a clasificar de esa manera, ¿no? Entonces corremos el programa y nos bota el resultado, que este parámetro 3 significaba, parámetro 3, la clase 3 es un suelo limoso. Entonces nos está clasificando de forma correcta. Lo mismo hacemos para clasificar los suelos, por ejemplo, de grava. Ingresamos el nombre, cambiamos acá y también cambiamos la imagen para cualquier tipo de ¿no? Por ejemplo, pongamos 7, ¿no? Tiene que clasificar que es grava, ¿no? Este programa. A ver, vamos, nos bota la clase 2 que viene a ser grava. Entonces nos está clasificando adecuadamente, grava. También probamos para los suelos arenosos, por ejemplo, arenosos. La carpeta se llama arena, hay que poner correctamente. La carpeta se llama arena y que nos clasifique, por ejemplo, pongamos a ver, imagen 4. Nos va a clasificar. Entonces acá nos bota la clase que es clase 1, que viene a ser clase 1, arena. Entonces, esta red neuronal está entrenando de forma adecuada, ¿no? También tenemos, a ver, para el suelo que nos falta, el arcilla, ¿no? Arcilla. Para la arcilla también tiene que clasificar. Pongamos, a ver, cualquier imagen, por ejemplo, el 5, ¿no? La imagen 5 de esa carpeta arcilla nos va a clasificar. Entonces, nos clasifica, ¿no? Nos devuelve la clase 0. Clase 0, que significa es un suelo arcilloso. Clase 0 es un suelo arcilloso. Esta imagen 5. Acá está la carpeta, las 8 imágenes, ¿no? Dentro de esta carpeta de arcilla se está clasificando, está escogiendo la imagen número 5, ¿no? Que es arcilla 147, ¿no? Esta imagen. Entonces acá lo busco, arcilla, predicción, arcilla 147, ¿no? Está clasificando esa imagen, que esta imagen es un suelo arcilloso. Entonces mostramos, ¿no? Entonces este es un suelo arcilloso que también nos clasifica de forma adecuada, ¿no? Entonces se puede concluir que esta red neuronal ha aprendido en un 85%, ¿no? Para mejorar este aprendizaje se tendría que mejorar la cantidad de imágenes y otros parámetros como la cantidad de neuronas, la cantidad de los tipos de funciones de activación que se puede utilizar y el número de épocas, ¿no? Aunque el número de épocas no mejora la predicción, ¿no? Solo nos hace más visual los overfitting y los underfitting, ¿no? Bueno, eso sería conmigo, ingeniero. Muchas gracias. A nombre del grupo 1, ¿no? Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.